Bien, este video les voy a comentar cómo resolver una integral como esta que está aquí, usando partes. Aunque en un inicio, ustedes ven que ahí no estoy aplicando partes. En un inicio uno pensaría que esta integral lo que conviene aplicarle para que ya nos dé esos resultados es una sustitución, y efectivamente sí se puede aplicar la sustitución. La sospecha que ustedes pueden tener para la sustitución es lo que al menos yo usualmente le digo a la gente en las clases. Tiene que estar una función y por ahí debe andar su derivada. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos un logaritmo y nosotros sabemos de que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Ahora bien, exactamente no es eso lo que tenemos. Tenemos un 1 entre x cuadrado. Si hubiese sido un numerito lo que nos está sobrando, pues lo ponemos o lo quitamos a conveniencia. El problema es que aquí nosotros tenemos un x al cuadrado y en la derivada solo hay una x. Entonces técnicamente nos estaría ocurriendo lo siguiente, que esa integral del logaritmo de x entre x al cuadrado yo la puedo reescribir de la siguiente forma. Puedo poner el logaritmo natural, puedo poner, digamos que una x de esas dos, y separo como un producto de fracciones para que ese 1 entre x sea el de la derivada del logaritmo y el de x, y entonces quedaría de la siguiente forma. Esto sería u, estas dos cositas en conjunto van a ser nuestro du, pero el problema es que esta x, un error que a veces se comete es que la dejan como x. No, o sea, usted está pasando toda una nueva letra, entonces ya eso no puede ser x. ¿Cómo solventamos el problema de quitar esa x? A veces uno creería que porque me quedó esa x ahí sobrando, ya no puedo hacer más y tengo que buscar otro método. Bueno, en este caso se puede hacer algo. Y ese algo justamente se lo hace la misma sustitución que usted realizó, el mismo cambio de variable. Usted de ahí puede despejar la x que ahí le está sobrando. Entonces en este caso, usted lo que puede hacer para despejar la x de acá es aplicar la exponencial de base e a ambos lados. E a la u igual a e a la logaritmo de u, que a la logaritmo de u se cancela, o de x, más bien el logaritmo de x se queda solamente la x. O sea, recuerden que cuando tenemos un logaritmo, ¿verdad? Podemos pasarlo a potencia con la base que tiene aquí el logaritmo, que cuando es el n es la e, la u sería el exponente y el argumento sería a lo que está igualado a esa potencia. Entonces, esta x ya no se escribe como x, ¿verdad? Y ya nos va a quedar como un e a la u. Y hay que tener en cuenta que esta integralita ustedes la pueden escribir de esta forma, para que quede u por e a la menos u. Y entonces la integral que en un inicio se le aplicó una sustitución, bueno, no era esperado que le quedara una integral más bonita, más sencillita, que saliera directita, ¿verdad? De una vez ahí, ojalá una integralita las de la tabla. No fue así, ¿verdad? Hay que tener plena conciencia de que cuando uno aplica un método de sustitución, perfectamente la nueva integral, como puede ser una que salga muy fácil, puede ser una a la que hay que aplicarle otro método. Y efectivamente hay que aplicar otro método. De hecho, vean que aquí estamos hablando de integración por partes y nosotros no hicimos partes. Hicimos primero sustitución, pero esta integral de aquí podemos ver que tiene presencia de una u, que es como decir una x a la 1, es una algebraica, es una potencia, y tiene presencia de una exponencial. Entonces ahí le podemos aplicar la integración por partes, y de hecho yo le voy a aplicar lo que sería la tabulación. ¿Por qué? Porque tenemos algebraica con trigonométrica. Recuerden que en el método, el famoso ILATE, ustedes pueden tomar, bueno, aquí vamos a usar u de v, en la famosa formulita a la que todo el mundo le tiene una frase. Voy a utilizar en vez de la u una m, es lo mismo, ¿verdad? Ahí varía la frase de u a m, ¿verdad? Ahora, aquí esto debería ser nuestra u, que ahora vamos a llamar m, y este debería ser nuestro dv, algebraica con trigonométrica, pero no lo vamos a hacer en la forma estándar que se hace parte, sino que, como les digo, lo vamos a hacer con ese método que se llama tabulación. Voy a poner m como la u, que es como cuando ustedes ponen u igual a x, ¿verdad? Y el dv, que sería e a la menos u. Hay que tener en cuenta que aquí va a haber una alternancia de signos y que hay que derivar hasta que esta u se convierta en un 0. La primera derivada es un 1 y la segunda derivada ya es ese 0. Hay una alternancia de signos que siempre empieza con más, y en este caso son solo dos signitos. Ya como aquí derivamos, hay que recordar que aquí integramos. La integral de e a la u es e a la u, pero la integral de e a la menos u, o en general de e a la a por u, sería ella misma entre el numerito que está en el exponente con la u, que sería la a. Entonces aquí sería e a la menos u entre menos 1, es decir, el mismo que menos e a la menos u. Volviendo a integrar esto, usted puede hacer el negativo que y cuando vuelve a integrar e a la menos u, le vuelve a salir un menos e a la menos u. Entonces ese menos con ese menos sería un más. Entonces básicamente el patrón que va pasando en este tipo de casos es, cuando viene un exponente negativo, es que también va a ir como alternando de signos. Esto es por default del método, pero en este caso por la menos u del exponente también va dando esa cuestión de los signos. Si esto hubiera sido un 2, significa que el denominador que va apareciendo cada vez se nos va duplicando. Si fuera un 3, se nos va a ir triplicando y así sucesivamente. Entonces ya con esto, el resultado de esta integral va a ser tomar estas dos diagonales.
sin considerar el de u y sin considerar el 0. Entonces, el resultado de esta integral acá sería menos u por e a la menos u, ¿verdad? Más por menos queda menos y u por e a la menos u. Y menos, y aquí está el e a la u, entonces no es un menos, ¿verdad? Menos e a la menos u más la c. Y usted probablemente llegue a ese punto y de la alegría se le olvidó que tiene que volverse a la variable original. Hay que regresar a la variable original, que es la x. Entonces, no se nos olvide lo siguiente. La u tenía un nombre, que es logaritmo de u, o logaritmo de x más bien. Ese e a la menos u equivale a un e a la u en el denominador. Y recuerden que e a la u, por aquí le pusimos el nombrecito, e a la u era x. Entonces esto lo pasamos para abajo como e a la u, y la u es x. Pongamos el negativo que trae aquí, y menos esto, recuerden, se puede mandar el e a la u para abajo dejando un 1 arriba, y ese e a la u es una x. Y ya con eso nos devolvimos al resultado que teníamos originalmente. Tuvimos que hacer primero una sustitución y luego lo que sería una integración por partes. Hay otra forma en que se puede haber hecho esta integral que involucra solo integración por partes y de nada llegar a este resultado. Se lo voy a comentar un trito. Entonces, así quedaría por primero haciendo sustitución y luego partes, teniendo en cuenta el detalle de que usamos la tabulación y que también al final debemos devolvernos a la variable original, cosa que a mucha gente se le olvida, ¿verdad? No lo tengan, o no, más bien no se les olvide a ustedes ese pequeño pasito, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora solo con partes. El asunto de hacerlo con partes es que usted, donde quiera aplicar la formulita de partes, bueno, mucha gente aquí podría decir que lo que tenemos es una algebraica con un logaritmo, ¿verdad? Nada más que aquí vamos a poner unas comillas. Usualmente cuando se aplica el método de partes, cuando uno hace referencia a una algebraica es potencia pero exponente positivo, ¿verdad? Recuerden que esto en el fondo es un x a la menos 2, ya tenía el exponente negativo, o cuando se trabaja con polinomios. Entonces aquí técnicamente como que el hilate no aplica, ¿verdad? Porque este x a la 2 no es un x a la 2 como tal, no es un x a la 2 en un numerador, es un x a la 2 en un denominador que equivale a un x a la menos 2. Entonces ya calificarlo como algebraica no va tanto por ahí. Sin embargo, si usted le hiciera, tal vez de una forma un poco incorrecta, pero si usted le hiciera igual la interpretación con la regla hilate, digamos que le podría salir algo que va a estar bueno, que no esté del todo bueno, que sería hacer la asignación de la u como logaritmo y el de v, que sería no x cuadrado, sino 1 entre x cuadrado, ¿verdad? Repito, no estamos aplicando como tal la regla hilate. A uno le da la impresión de que puede aplicar la regla hilate, pero recordemos que ya esta expresión como tal, dentro de lo que es clasificar una potencia de exponente positivo o un polinomio, no es tal, porque esto es un x a la menos 2 que tiene exponente negativo. Sin embargo, si usted le aplica la fórmula de la u y el de v, aquí tendría lo siguiente. Ya sabemos que la derivada va a ser 1 entre x o de x, y esto más bien hay que integrarlo. Cuando usted integra, es lo mismo que integrar x a la menos 2. E integrar x a la menos 2 es x a la menos 1 entre menos 1. Aquí no hace falta agregarle la constante, en el momento no se la vamos a poner. Y se hace lo siguiente, el x a la menos 1, un poquito más para arriba porque parece un x menos 1. Vamos a un x a la menos 1. El x a la menos 1 se traslada como x a la 1 al denominador, y el negativo abajo se pasa para arriba, que va a quedar con el 1 que queda al pasar la potencia para abajo. Entonces ustedes ahora, ya con lo que nosotros obtuvimos por allá, podemos hacer que esta integral nos va a quedar el u por la v. Vean que el u por la v sería el logaritmo de x por menos 1 entre x. Traten de hacer primero la ley de signos, ¿verdad? Para que entonces esto no lo escriban como una resta. Mucha gente pone el logaritmo de x y pone menos 1 entre x, entonces parece una resta. Primero hagamos más por menos, menos. Y ahora sí, el logaritmo por 1 entre x es simplemente poner ese menos logaritmo de x entre x. Ahora seguiría por fórmula de menos, ¿verdad? Recuerden que es el u por la v menos la integral de la v, que nos dio menos 1 entre x, y el de u, que nos dio también 1 entre x. Entonces vean que de acá va a pasar que nos va a quedar el menos logaritmo de x entre x, que ese siempre nada más de irlo reescribiendo. Lo que ya se integró simplemente se va poniendo y reescribiendo en cada procedimiento que nos reste por hacer. Aquí el menos por menos va a ser más y me quedaría 1 entre x al cuadrado. Y si por ahí la mente
la andan un poquillo activa, se van a dar cuenta que esa integral ya se hizo. Es exactamente esta misma integral de acá. Entonces, cuando ustedes integraron esto, ya el resultado era menos 1 entre x. Entonces, o lo pueden volver a hacer si no se percataron, o simplemente, ya que les dio ese déjà vu, nada más lo escriben en el resultado, que sería ese menos 1 entre x, que ya nos había quedado por acá, y ahí sí al final ya le agregamos la constante de integración, y ya con eso exactamente llegamos al mismo resultado que hicimos antes, nada más que con un poquito más de pasos, ¿verdad? Donde primero con una sustitución hicimos partes y al final tuvimos que regresarnos al resultado x. Aquí ya salió directamente, aunque técnicamente, ¿verdad? Pareciera como si hemos aplicado el late, pero no lo aplicamos como tal, sino que simplemente aquí lo que había que ver era que u es una función que yo puedo derivar, y el de v, que era una función que también tiene una integral fácil de sacar. Entonces, el haber hecho esta elección nos permitió poder sacar la integral ya de manera un poquito más directa. Repito, sin y late, ¿verdad? Espero que con esto les haya quedado claro, con las dos formas de ver el problema, ¿verdad? Y sobre todo para abordar alguno que tenga alguna similitud con este. Y nos vemos más adelante con otros videos.